Buenas tardes, jóvenes. Le vamos a dar unos minutos para que ingresen sus demás compañeros, ¿ok? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar unos minutos a que ingresen sus compañeros, ¿ok?
Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien de salud. Recomendarles solamente que no se olviden poner su asistencia en la plataforma para que puedan no tener inconvenientes más adelante. ¿Listo, jóvenes? Voy a comenzar a compartir pantalla para continuar el avance. ¿Ok? Bien. Bueno, jóvenes, continuando en lo último de cinemática, tenemos el movimiento parabólico de caída libre. ¿Ok? Espero que estén escuchando. Movimiento parabólico de caída libre se refiere a la trayectoria generalmente que reciben los misiles o las balas o proyectiles que tienen una curva llamada parábola, ¿no? O que hacen una curva en forma de una parábola, ¿no? Este tipo de movimiento parabólico está influenciado por la gravedad después de que es liberado del objeto que lo dispara, ¿no? Bien. Este movimiento está compuesto por el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical de caída libre. Estos dos, como pueden observar, aquí está. Es cuando se lanza un objeto hacia arriba, tenemos en los ejes de coordenadas, dentro de tanto el eje Y como el eje X, estaría la velocidad en el cual está enviado el objeto, aquí un balón, por ejemplo, y vemos que hace una curvatura en forma de una parábola, ¿no? Tenemos dentro del eje X una velocidad de 20 metros sobre segundo, que es la capacidad o el movimiento, por eso dice que es un movimiento compuesto, porque por abajo también vemos el recorrido que haga el objeto en forma de una parábola, es similar al objeto en el movimiento rectilíneo uniforme, que vendría a ser sobre la línea horizontal, ¿no? Aquí podemos ver nuestra proyección. Este es el componente, todos los que están sobre el eje X, el componente horizontal, BOX, y el componente vertical, BOY. Aquí vemos un movimiento parabólico, como hemos estado viendo, en vertical de caída libre, y podemos observar que la gravedad es el que lo atrae al suelo, ¿no? El mismo tiempo, como hemos estado viendo, es constante, ¿no? El mismo tiempo que utiliza el objeto en subir es el mismo tiempo que se utiliza el objeto en caer, ¿no? Y cuando está en su punto más alto, su velocidad es 0, ¿no? Porque es estático un segundo, ¿no? Mientras vayamos viendo los ejercicios, van a poder ustedes observar comprender los ejercicios dentro del, mientras vamos desarrollando, van a poder comprender mejor esto, lo que les estoy explicando cuando resolvamos los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de el movimiento parabólico que utiliza este balón y el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Aquí está el compuesto, ¿no? Después podemos observar también, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Este balón, en el primer punto, se podría decir, del movimiento parabólico,
Y en el movimiento vertical de caída libre está este de aquí, vendría a ser el que estoy pintando de color amarillo, viene a ser este de aquí. Y vemos mientras la velocidad con que se impulsa el balón, vemos que va marcando los ejes dentro de cada uno, ¿no? Aquí quiero que se den cuenta en el eje Y, la velocidad es 0, porque es estático, y aquí lo estoy pintando de verde para que ustedes puedan observar en el movimiento vertical de caída libre también la velocidad en el eje Y es 0, ¿no? Mientras va cayendo la velocidad, el tiempo de caída, como el tiempo de subida siempre va a ser el mismo, y aquí tenemos la consecuencia de la gravedad, ¿no? Que es el que ocasiona que el objeto vaya disminuyendo su velocidad cuando sube y cuando baja va aumentando su velocidad. Y tenemos en este punto 4, por decirles, del movimiento parabólico, es el mismo que aquí, ¿no? Para que ustedes puedan observar. Como les dije, se va formando un triángulo rectángulo donde automáticamente tenemos un punto de 90 grados, que es el que formaría para poder hacer el cálculo de los ejercicios. Y aquí venimos utilizando estas fórmulas, ¿no? Aquí ya venimos utilizando esta fórmula de aquí. Velocidad inicial en el eje Y es igual a velocidad inicial por seno de tita. Y dentro del eje X vendría a ser velocidad inicial de X, o el componente, como les dije hace rato, el componente horizontal, es este de aquí, y el componente vertical, tenemos que es el seno de tita por coseno de tita. ¿Ya? El movimiento horizontal MDU, tenemos esta fórmula, ¿se acuerdan del triangulito? Distancia, velocidad por tiempo. Entonces, ya sería distancia, velocidad por inicial del eje X por el tiempo, ¿no? Y aquí tenemos las fórmulas para resolver este tipo de problemas, ¿ya? Mientras vamos haciendo ejercicios, vamos a irnos dando cuenta de este tipo de problemas, ¿no? De este tipo de movimientos, ¿no? Ahora vamos a resolver este ejercicio para que puedan ustedes tranquilamente comprender lo que les acabo de hablar. Aquí es el tiempo. Este va a ser tiempo de subida y este va a ser el tiempo de bajada, ¿ya? Para que podamos comprender o puedan comprender bien cuál es cuál, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este futbolista tira el pelotazo. Este es un tiempo de subida del balón y automáticamente también tiene un tiempo de bajada, ¿no? Un tiempo de bajada para poder identificarlo. Tenemos la gravedad, que es el que influencia, que estamos con 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, más o menos hemos hecho nuestro paralelo del movimiento rectilíneo, perdón, del movimiento vertical de caída libre, aquí, donde la velocidad final, en este caso del eje Y, viene a ser 0, porque es en el momento más alto, ¿se acuerdan? Donde no hay movimiento, ahí vendría a ser velocidad inicial 0, ¿no?
Este también aquí es tiempo de subida y este es el tiempo de bajada, ¿no? ¿Qué datos más tenemos en este ejercicio? Tenemos la gravedad, tenemos el tiempo o no tenemos el tiempo. A ver. Tenemos una velocidad inicial que nos dan ellos porque está disparado el balón a 100 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos ese dato. Aquí lo vamos a poner un poquito más legible para que puedan comprender. Vamos a ponerle 100 metros sobre segundo. ¿No? ¿Está bien? Aquí este ángulo tita, que este el dato, me olvidé ponerlo, es 30. ¿Ya? Este es el ángulo tita, 30 grados. ¿Ya? Entonces, tendríamos los datos de velocidad final en el eje Y, que vendría a ser 0 metros sobre segundo. Tenemos el dato de velocidad inicial en el eje Y. ¿O no tenemos ese dato? No, todavía no lo tenemos. Entonces, para poder encontrar otro dato, vamos a realizar esta fórmula mediante estas dos fórmulas. Esta de aquí la vamos a bajar para poder tener el dato. Perdón. Este de aquí. Y este de aquí. Vamos a bajarlo para... Ya tenemos esas dos fórmulas para poder realizar. Entonces tenemos aquí en el eje X. A ver, vamos a resolverlo aquí. X es igual a velocidad inicial por el coseno de tita. Entonces tenemos el dato que velocidad inicial es igual, ¿cuánto era? Tenemos aquí 100 metros, ¿no? Por el coseno, ¿cuánto era tita? 30, ¿no? Entonces aquí vamos a resolver. Es igual a 100. ¿Cuánto es el coseno de tita? Es raíz de 3 sobre 2. Entonces, veo X, entonces aquí serían 50 por raíz de 3. Ahí no podemos hacer mucho, ahí va a quedar este metros sobre segundo. Ya tenemos un dato, ahora vamos a hacer en el eje Y. Velocidad inicial en el eje Y es igual, ¿cuánto era la fórmula? Si el 1 era coseno, entonces en el eje Y va a ser seno. Velocidad inicial por seno de tita. Velocidad inicial de Y. Aquí tenemos que la velocidad inicial es 100. El seno de tita por el seno de tita, ¿cuánto es? O el seno de 30. Vamos a poner seno de 30 para que sepan de dónde sale el resultado. Entonces, ustedes sabemos que 100 por seno de 30 es un medio, ¿no? Entonces, aquí 50 por 1 es 50 metros, ¿no? Bien. Entonces, aquí ya encontramos un dato. El componente lo vamos a poner de otro color. Entonces, sacamos que en el eje Y la velocidad inicial había sido de 50 metros, ¿no? Luego tenemos la gravedad,
que sí la tenemos, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces para hallar el tiempo y poder resolver, podemos ahora utilizar cualquiera de las fórmulas. Estas de aquí. Vamos a copiarlas. Las vamos a poner aquí para poder resolver el ejercicio. Bien. Bien, entonces vamos a resolver. ¿Con qué fórmula? Yo recomendaría la primera porque tenemos todos los datos y nos quedaría incógnita el tiempo, ¿no? Entonces, velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y más menos gravedad por el tiempo, ¿no? Entonces, velocidad inicial en el eje X, en el eje Y, ¿cuánto nos dio? 0, ¿no? Velocidad inicial en el eje Y nos dio 50. ¿Vamos a utilizar más o menos? Menos, ¿no? Porque estamos en un objeto en caída. La gravedad son 10 por el tiempo que no conocemos. Vamos a ponerle tiempo de subida para que podamos encontrar este primer tiempo. ¿Ok? Entonces, este menos 10 lo pasamos al otro lado. Tu tiempo de subida igual a 50. Cambia el signo. Entonces tenemos que TS es igual a 50 entre 10. Entonces sabemos que el tiempo de subida es 50 entre 10 es 5 segundos. Entonces el tiempo de subida es 5 segundos. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada? Entonces, el tiempo de bajada va a ser igual 5 segundos. Aquí va a ser 5 segundos. Y el tiempo de bajada va a ser 5 segundos. Y tenemos resuelto este primer trabajo. Nada, todavía no. ¿Qué nos dice? Calcular el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo nos dice que es el tiempo de vuelo es el tiempo que se encuentra la esfera en el aire. Vamos a hacer otro color. Vamos a poner TV para que pongamos tiempo de vuelo es igual a tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? Entonces el tiempo de vuelo igual va a ser, el tiempo de subida era 5 y el tiempo de bajada 5, entonces el tiempo de vuelo va a ser 10 segundos, ¿no? La distancia, que es esta de aquí, no sé qué no me las pide, pero podemos sacar que la distancia, ¿se acuerdan? Era de inicial de X por tiempo, ¿no? Entonces sabemos que la distancia es igual, ¿cuánto era esto? ¿Cuánto nos dio? 50 raíz de 3, ¿no? Eso nos dio. ¿Se acuerdan? Aquí está, el VOX. El tiempo nos dio 10 segundos. Entonces tenemos 10. Entonces la distancia es igual a 10 por 5 o 50 por 10 son 500, ¿no? 500 raíz de 3. Esto nos va a dar en metros, ¿no? Entonces la distancia que encontramos es 500 metros raíz de 3. Bien, jóvenes, este es el primer ejercicio para que puedan ustedes comprender lo que les he hablado inicialmente de la introducción del tema, ¿no? Lo voy a cortar y lo voy a pasar al grupo, ¿ok?
¿Dónde está? Aquí está. Bien. Bien, jóvenes, les voy a sacar este recorte de este ejercicio para que vayan haciéndolo. Les voy a dar unos 10 a 15 minutos para que puedan resolverlo. Mientras yo preparo otro ejercicio, ¿ok? Se lo voy a pasar al grupo. Bien, vayan resolviendo los jóvenes. Tienen 10 minutos, ¿ok? Bien.
Bien, jóvenes, ¿cómo les va? Bien, están muy calladitos. Vamos a empezar a resolverlo. Eh, Vamos a utilizar las fórmulas. Bien, jóvenes, espero que no que estén todos bien. Ay, sí, bueno, ya. Entonces, hacerlo con azul. Bien. Nos dice que un cañón dispara una bala horizontalmente y esta experimenta un movimiento parabólico de caída libre usando el gráfico y sabiendo que la bala impacta en el piso luego de 2 segundos. Entonces tenemos un tiempo de 2 segundos en calcular la altura y la gravedad nos da de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos ya unos datos que nos ha proporcionado el ejercicio, ¿no? A ver, vamos a anotarlos bien. Entonces aquí la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar. Aquí tenemos nuestra predicción vertical, el movimiento vertical de caída libre, que es lo mismo que está aquí. En algún momento en el eje Y, entonces sabemos que la velocidad inicial sería 0, ¿no? Aquí tenemos el tiempo, la altura que nos piden encontrar, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí los datos. Tenemos velocidad inicial en el eje Y, entonces sería 0 metros sobre segundos, ¿no? Luego tenemos la gravedad, es otro dato, que es 10 metros sobre segundos, ¿no? Luego tenemos el tiempo, que es otro dato que nos dan de 2 segundos, ¿no? La altura es lo que tenemos que encontrar. Entonces, ¿qué fórmula ocuparíamos donde tenemos estos tres datos? La fórmula número 2, ¿no? Entonces, donde nos dice que la altura es igual a velocidad inicial del eje Y por el tiempo más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula. La velocidad inicial nos dio 0 por el tiempo que serían 2. Ahora, signo positivo, ¿por qué? Porque está de caída, ¿no? Positivo. La gravedad nos da 10. El tiempo sería 2 al cuadrado sobre 2. Entonces, aquí altura igual a 2 por 0, 0, ¿no? 10 entre 2 da 5 por 2 al cuadrado. Entonces la altura es igual a 0 más 5 y 2 por 2 es 4. 5 por 4 es 20. 20 más 0, 20 metros. Entonces la altura es 20 metros, ¿no? Bien, jóvenes, ustedes si saben identificar cuál es la fórmula más adecuada, no van a encontrar o tener ningún problema para resolver tranquilamente este tipo de ejercicio. Si ustedes se están dando cuenta, hay que tratar de jugar con toda la información que nos brinda el problema, ¿no? Bien, jóvenes.
Se los voy a pasar al grupo. Después, ahora tienen este ejercicio para poder resolverlo. Tienen 15 minutos. ¿Ok? Se los voy a pasar al grupo para que puedan resolverlo mientras yo voy armando otro problema, ¿ya? Prendeme la luz. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Si estás ocupado. Álzalo, todo está oliendo muy fuerte. Man. Si podés, lo cargas en las botellitas de agua. ¿No? Todo eso, lo que hay comida ahí en la mesa, por favor. Hijo. ¿Qué? Sí, está aquí con el entero. ¿No voy a la U? No, en la mañana. En la noche también. No, en la mañana. A llover. ¿Ahorita? Sí. Ya está. Él está viendo la brisa, porque viene brisa, porque va a llover. ¿Te acabó tu clase? No, están haciendo ejercicio. Invítame el limonadito. ¿Por qué? Converso. ¿Te dijeron para agarrar materia o no? No, pues. ¿Te van a pagar por lo menos o tienen que sacarle por el ¿Qué? ¿Te van a pagar? No, todavía no he terminado. O cuando acabe recinto, ¿no? Cuando pague, cabeza. Ya no puedo afuera. Ya.
¿Cómo les va, jóvenes? Buenas tardes, licenciado. Estaba por sacarnos lo que es la altura, pero la inicial creo que me sale cero. O esa parte no la comprendo bien. Ahí tienen esos dos datos más jóvenes que se lo llené la tabla para que puedan resolver. Con esos datos sería mucho más fácil, ¿no? Entonces tenemos, para poder resolverlo, nos pide encontrar la altura máxima. Aquí está la altura máxima, entonces vamos a ocupar la primera fórmula, ¿no? Esto de aquí no es Z, por si acaso, esto es 2. Ya, la altura máxima. La altura máxima es igual a velocidad inicial en el eje X al cuadrado por seno de tita al cuadrado. Ya, sobre 2 por la gravedad. ¿Ok? Voy a borrar esto porque no me gustó cómo el pulso está mal, pues. Ya. A ver, ahora sí. Entonces, altura máxima es igual a velocidad inicial en el eje X al cuadrado por seno de tita al cuadrado, todo sobre 2 por gravedad. Está mucho mejor. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar máximo la velocidad inicial. Nos dio aquí 20 al cuadrado por el seno de tita. ¿Cuánto es el seno de tita? De 30, ¿no? Es seno al cuadrado de 30. Esto todo sobre 2 por la gravedad es 10. Altura máxima es igual a 20 por 20. Seno de al cuadrado de 30. El seno de 30 es 1/2. Esto al cuadrado, ¿no? 2 por 10 es
20. Entonces la altura máxima es igual a, vamos a resolver todavía el de adentro, 20 por 20. 1 al cuadrado es 1 y 2 por 2 son 4 sobre 20. La altura máxima es igual a, aquí con este se pueden ir y aquí nos queda 5. 20 por 5 por 1, 5 sobre 20. La altura máxima es igual 20 y 20, nos quedaría 5 metros, ¿no? Entonces la altura máxima aquí es 5 metros. Bien. Ahora nos pide encontrar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, aquí está TV. El tiempo de vuelo sería TV es igual a 2 velocidad inicial por seno de tita, ¿no? Sobre gravedad. Entonces, TV es igual a 2 por 20 por el seno de tita. ¿Cuánto era el seno de tita? 1/2, ¿no? 1/2 sobre 10. Entonces aquí este 2, pero este 2 se elimina. 20 por 1, 20 entre 10, eso quedaría. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de vuelo? 2 segundos, ¿no? Y listo. Ahí es como se resuelve este tipo de ejercicios, jóvenes. Se los voy a pasar al grupo para que vean cómo se resuelve. Voy a pasarles el nuevo ejercicio que estoy desarrollando. Ahorita lo vamos a hacer. O lo van a hacer ustedes. Compartir pantalla. Este de aquí. Bien. Démelo para que termine de desarrollar el ejercicio. ¿Ok?
Bien, jóvenes, este tipo de ejercicio es el único que casualmente se presentó como en este tipo de ejercicios para poder resolver con la fórmula de tangente, ¿ya? Entonces, la fórmula de tangente nos dice, aquí está. Ahí está. Tangente igual a eso, aquí está. Entonces, lo único que hay que hacer es tangente de tita. Entonces, lo único que hay que hacer, jóvenes, es reemplazar para encontrar, calcular la altura máxima y eso es lo único que nos piden, ¿no? La altura máxima, entonces aquí vamos a poner altura máxima, es lo que nos piden. Tenemos el tangente de tita, nos dan 4, ¿no? Y la distancia de h nos dan 200 metros, ¿no? Entonces no hay mucho que de tita igual a 4. La altura, ¿cuánto era? No sabemos. Sobre la altura máxima. Aquí son 200 metros. Aquí la tangente sí no las dan, ¿no? La tangente es, ¿cuánto? 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, este 4 pasa a dividir y este 200 pasa a multiplicar. Y aquí nos queda altura máxima, ¿no? 4 y 4 se eliminan y nos quedaría 200, ¿no? Altura máxima. Y lo intercambiamos. La altura máxima nos daría 200 metros. Entonces aquí son 200 metros, ¿no? Es una casualidad que sea tanto la distancia de que se dispara la bala hasta que cae, que sea la misma altura que el objeto agarre en su altura máxima, ¿no? Bien, jóvenes, se lo voy a enviar al grupo para que puedan resolver. Aquí está. Bien. Ahora les voy a pasar unos cuantos ejercicios para que puedan resolver, jóvenes. Me dicen si les llega, ¿ok? No es mucho para que puedan entretenerse un poco, ya saben, esto tienen que entregarlo hasta antes de la próxima clase, como siempre lo hemos hecho. Y en jóvenes se cuidan mucho, practiquen, no sé por qué están tan calladitos y no están ingresando muchos a la materia. No sé por qué se deberá este caso. Vamos jóvenes, todavía hay mucho por jugar. Sigan adelante, no se desanimen. Todavía ahí tienen 60 puntos que pueden ganárselos para ingresar tranquilos.
y no se olviden que se están preparando, ¿no? Bueno, pues jóvenes, muy buenas noches, cuídense mucho, pongan su asistencia en la plataforma para que no tengan contratiempos y vamos adelante. ¿Ok, jóvenes? Listo, ingeniero, hasta luego. Estamos Ingeniero, en hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, jóvenes, cuídense mucho.